Decidí lanzarme a la aventura de cualquier forma. Todo mundo me aseguraba el fracaso. Sin embargo, yo soy muy testarudo. Mi primera satisfacción fue ver el desarrollo de los ídolos nacionales. Yo lo impulsé, especialmente al Sandro. Busca lana y lino y con voluntad trabaja. Empieza muy cerca de la muralla. Buenas noches tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a la majestuosa y cosmopolita catedral de la lucha libre profesional en México, donde se proyecta el espectáculo familiar por excelencia. No tiene aduanas, no tiene fronteras, no tiene ideologías. Se difunde por los medios de comunicación nacionales y extranjeros, impresos y electrónicos, y por el ciberespacio vía internet. La libertad de palabra y expresión son norma invariable en las funciones de lucha libre. Eso me autoriza a expresar una frase que estremece a todos los públicos y que dice: ¡arriba los rudos! Yo soy Black Warrior. Y su campana, los rudos del milenio, y desde luego un grupo más belicoso y agresivo que una barra futbolera. Estoy hablando de la porra técnica, corriente, Bulgaria, Rabanero, pero vamos a mandarle un saludo a la porra ruda. Para quienes aprecian en todo su esplendor la lucha libre profesional, que no son ni rudos ni técnicos, agradecemos su generosa asistencia, esperando que tengan una velada llena de intensas e inolvidables emociones. La lucha libre profesional, como obra humana, alcanza la categoría de arte, y este arte tiene un himno cuando decimos: ¡arriba los técnicos! Presente la porra técnica de Tepito, la porra técnica de la colonia Tacuba y la institucional porra técnica del Consejo Mundial. Desde luego, todos vamos a mandarles un afectuoso a los técnicos. ¡Venga el saludo para los técnicos! Sean protagonistas de lo que mañana será noticia con los comentaristas del momento: Miguel Linares, Alfonso Morales, Leonardo Riaño, bajo la dirección y producción del artífice de las cámaras televisivas, Mauricio Medina. Amigos, descubran en cada uno de los luchadores el ojo clínico, la mano experta y la inspiración del momento. De México para el mundo, esta es la lucha libre profesional. ¡Iniciamos! Y las emociones empiezan cuando vemos que aparece este gladiador. La palabra luchador para mí es aquel que quiere triunfar en sus proyectos. La palabra luchar es aquel que pelea por sus ideales, aquel que quiere obtener
siempre el triunfo. Para mí eso es un luchador. Mi ilusión era el Santo. Desde las películas del Santo, ¿no? Fue la afición hacia las películas del Santo. Yo creo que el Santo fue el precursor de la lucha libre para que muchos luchadores se motivaran o muchos aficionados quisieran ser luchadores como yo. Te puedo decir cómo empecé. Empecé vendiendo. Y empecé a empaparme de lo que es el espectáculo, la luz, la magia, de cada combate de aquellas grandes leyendas que observé combatir en este ring, en los cuales cada día que los veía luchar, yo me ilusionaba más en algún día estaré ahí, algún día. Me conformaba muchas veces con tocarles la punta de la bota cuando los cargaban en ese momento para salir, porque antes no había este escenario. En realidad yo siempre hice deporte, desde muy pequeño hice natación, después deportes de contacto, ¿no? Fútbol americano, y ahí fue donde me clavé muchos años, y posteriormente empecé a entrenar la lucha libre, ¿no? Estuve en todos los deportes, estuve en el pentatlón, natación, fútbol, americano, boxeo, karate, todo lo que te imagines estuve, y lo que más me gustó fue la lucha libre. Anduve trabajando en la periferia, como se le dice luchísticamente, hablando cuando empieza uno a foguearse. Y sí trabajé en la calle, por un refresco, por una torta, hasta por sin dinero. No llevar los útiles en mi mochila y llevaba las cosas de entrenar. De ahí, en lugar de entrar a la escuela, me iba a los entrenamientos. Duré 3 años entrenando y a los 15 años empecé a luchar. A los 9 años empecé a entrenar aquí en el gimnasio de la Arena México y me fui empapando de lo que es en realidad la lucha libre. Esto lo empecé a sentir mío. Y vas dejando que el tiempo corra y no mides consecuencias. Y la consecuencia de esto es que agarras una profesión y te vuelves el titular de ella. La máscara tiene una magia. Porque ¿cuántas veces no has llegado a la lucha libre? Dice, ¿cómo será la máscara, cómo será la cara del enmascarado del profe Demon? Es la magia que tiene el que utiliza profesionalmente la máscara. Sí te transforma totalmente a la hora de ponerte una máscara y salir, eres otro. Se siente algo muy bonito. Tal vez no me entienda, ¿no? Pero es algo inexplicable para mí. Es el sueño de todo luchador. Siempre lo pensé y siempre fue mi sueño, ¿no? La ilusión de la Arena México es la que todo luchador tiene, la que todo deportista profesional tiene, llegar a los grandes lugares, a las grandes filas. Y para todo luchador, la Arena México es la catedral en donde venimos a dar misa, no a oír misa, a dar misa, los verdaderos luchadores. Jamás imaginé estar en estas arenas, sino mis sueños eran llegar a ser alguien en este deporte. Y la primera vez que salí por ese pasillo, como dicen, de la verdad, como lo bautizó el antiguo anunciador Victorino, el pasillo de la verdad, y es cuando entras a la verdad de la lucha libre. Lo recuerdo muy bien porque adentro del vestidor yo tenía una emoción muy grande, pero no era miedo, era emoción. Lo que siempre siento cada vez que entro a los vestidores de la arena para salir a luchar. Tenía que demostrarles que de verdad sabía la lucha libre, ¿no? Que no era por un físico nada más porque estaba aquí, o no era porque bailaba, o no era porque era recomendado, ¿no? Porque para nada, o sea, jamás fui recomendado. Antes de entrar a la arena ya me quería salir por los nervios. De por sí todavía creo que todos los luchadores lo sentimos. En ese momento, cuando sales del pasillo y oyes la música o el tema que te ponen para adornar tu salida, entra la emoción, sientes una especie como que se te enchina la piel, sientes el calor de la gente, sientes la emoción de la gente, la adrenalina verdadera de la lucha libre. Sentí que la piel se me puso chinita al ver la gente, al tener que dominar mi propio nervio para demostrarle a la gente lo que yo quería ser en esta arena. Aquí estamos.
Te subes al vestidor, cambias y hay una metamorfosis de que llega el cuate que se ve blandito y cuando se está vistiendo se está transformando y sale a darse con todo. Aquí eres tú nada más. O sea, eres solo, no eres un equipo. ¿Entiendes? Entonces, esto es más cañón todavía. El villano, su personalidad, te tiene que decir que es rudo. Sin luchar, ojo, sin luchar. Sin rudos no habría calidad de función, no habría emociones, no habría el despertar de la pasión de la gente, porque cómo le despiertas la pasión a la gente si no lo haces, no la provocas. Aquí lo importante es que sepas dominar las dos escuelas. Aquí te enseñan desde tus inicios de entrenamiento que debes de dominar el estilo técnico y el estilo rudo. Eres universal. Rudo no soy, técnico sí. Significa defender mi personaje y los principios que tanto mi papá, mi mamá y el señor Fray Tormenta me hicieron saber. Que el bien siempre tiene que triunfar ante el mal. Cuando andaba en la periferia era técnico y ya posteriormente entré aquí a la empresa y me hicieron rudo, ¿no? Me ha tocado ser rudo, me gusta ser rudo, pero me identifico más con lo técnico, ¿no? Me identifico más con la gente que le va a los técnicos, por mi forma de luchar, por mi forma de llavear, por mi forma de contrallavear o volar, ¿no? Entonces, ¿por qué decidí? Porque de un principio yo no decidí, sino que me decidieron, ¿no? En lucha siempre doy todo de mí siempre lo doy. Y si voy a perder bien, y si voy a ganar, pues voy a ganar también bien. Cuando me toca perder, pues no importa, ¿no? Lo importante es de que dejo en agrado al público. Muchas veces puedes ser mejor que el ganador. Ganar o perder para mí es tribal. Tal vez las derrotas te llevan a ser más humilde y reconocer que muchas veces también el rival es más fuerte que tú. Estoy orgulloso y no estoy, no me puse triste en ese momento que la perdí, sino al contrario, cuando yo perdí, yo nomás alcé la mano y le dije, gracias Dios, porque estoy bien. Me quité la máscara, se la di a Místico, le dije a Místico, no llores, porque estaba llorando Místico. La guerra no termina aquí, sigue. Y yo me metí, pero en sí no perdí nada. Pero sí gané mucho, o sea, gané tanta afición que lo que no tenía como Black Warrior. Sí tenía, pero no la tenía igual como la tengo ahorita como Jesús Toral, que es Black Warrior. Para mí, la lucha libre mexicana es la mejor del mundo y en México no hay un deporte que tenga ese alto grado de peligrosidad. Te estás rifando todo el día. A veces luchas en la mañana y te tocó el mismo y te peleas. Y en la noche y te peleas. O sea, son situaciones que la gente no valora y no aprecia que el luchador mexicano es el mejor del mundo. Ni los gringos, ¿eh?
He luchado en el extranjero, ¿no? Fui una ocasión a Sudamérica, por allá, después en El Paso. Yo ya fui a Japón también y fue algo muy extraordinario, ¿no? Pero Japón es típico la lucha olímpica. Estados Unidos, ellos mismos lo han dicho, es un show. Es una buena lucha, ¿no? Hacen buen espectáculo, pero se me hace un poco lenta. Se me hace o demasiado lenta, ¿no? Entonces, es lo único, ¿no? Porque a lo mejor posiblemente porque son muy pesados ellos, ¿no? Son tipos de 1,90 o 2 metros y con un peso de 150, 140, 120 kilos. Entonces, pues no es lo mismo que tu servidor que pesa, no sé, 89, 90 kilos, que estemos cuerdeando o que estemos volando a una persona de 140 o 130 kilos, ¿no? Prefiero la mexicana, que es completa. Aquí manejas todo, aquí revuelves todo. Es la mejor lucha, ¿no? O sea, es completa, o sea, vuelas, llaveas contra llaveas, a ras de lona o en el aire, o sea, y de verdad estamos totalmente completos. La gente que está en esta empresa es totalmente profesional y preparada. Somos hijos de la chingada. Los rudos. Y la Arena México, pues es la catedral de la lucha libre. Es el lugar más completo, la Arena México. Aquí en la Arena México es un ring profesional, de 6x6, está muy seguro, a los lados tiene tarima. Abajo hay es como un tipo duela, donde nosotros aventamos mortales, aventamos salidas, ¿no? Y es una protección bastante obvia, ¿no? Aparte de todo eso, pues tenemos un seguro médico. Es muy importante la seguridad. Y se ha estado manejando ya un poco más, se ha puesto atención, porque antes te aventaban cosas, te aventaban cervezas. A mí me tocó hace como unos 4 meses. Caí hincado, estaba una chava, estaba con su pareja, quería hacer su vaso de cerveza, caí hincado. Lo que hizo fue aventarme la cerveza en la cara. No dije nada, el chavo volteó, no sé qué tanto le dijo, le quité la cerveza al chavo y se la regresé. Llegaron los de seguridad y la sacaron. Una persona se subió al ring en una función grande a golpear a un luchador, lo tuvieron que sacar, ¿no? Pues no sé si es lo que estaba viviendo, realmente lo sintió. Que es una arena que impacta, es la mejor afición que hay y que sabe de lucha libre. Bueno, pues aquí la gente te conoce, ¿no? Sales en televisión, te das a conocer, se puede decir que hasta mundialmente, ¿no? ¿Por qué no? Internacionalmente. Mira, cuando estoy yo arriba del ring, lo que manifiesta mi corazón, lo que siente mi corazón es pasión. Y al despertar yo esa pasión en mí, creo que la despierto en toda la gente. Y hago que esa pasión que yo tengo se desborde con la gente y la gente interactúa conmigo. Me gusta lo que le transmito a la gente. Esa gente me manda a mí, que es todas las cosas positivas, me motiva a desenvolverme en el ring, a darles lo mejor de mí. Eso es lo que me motiva. Al escuchar los gritos de los aficionados siempre sientes una emoción, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. Entonces eso te inyecta energía y te inyecta pasión para que hagas más, todavía más tu trabajo. Y cuando vienes así como aflojerado y la gente empieza a gritar, empiezas a moverte, a sentir la vibra, como que empiezas a reaccionar, vente, vamos, pues ya está la gente contigo, vamos a echarle ganas, vamos a demostrarle. Y eso es lo que como que te va alimentando. El aplauso es el alimento del luchador.
Mucho cuando gritan Warrior o cuando gritan tu padre es místico, tu padre es Choker, Warrior, pero es algo motivante y emocionante para cada luchador en sí, en total. Gracias a Dios tengo mucha afición y pues, en ese momento me apoyan tanto que me sale una energía total que no sabemos ni de dónde. Te mientan la madre de repente, sí. Bueno, hay unos muy buenos, pero hay unos que son muy payasos. Como el místico, pues el místico es un payaso nada más. Este debe estar en un circo. Cuando más gritan tu nombre, en este caso XX, más te elevan, más te dan ganas de hacer cosas, más te dan ganas de sacar castigos nuevos, hacer, ¿no? O sea, te motiva, todo eso te motiva, es como si te alimentara, ¿no? Es como si comieras y te dan fuerza, te dan ánimo. La lucha libre, la esencia de la lucha libre no hay más que lo vivas en vivo. Increíble, nada que ver con la televisión. Vengan a ver lo que es en realidad la tradición de la lucha libre, cómo ha evolucionado. En su momento fue de alguna manera terrestre o a ras de lona. Ahora las evoluciones son aéreas y es un espectáculo fascinante. Verlo con tus propios ojos, ¿no? O sea, no verlo a través de una televisión o de una pantalla, o sea, verlo directamente para ver que en realidad es un deporte maravilloso, ¿no? Es un deporte familiar. Pues la verdad es que yo creo que sí son atletas, para esas pinches maromas, ni mi abuelita me cae de madre. Me preguntan, oye, que la lucha libre es verdad. Si no te gusta, no te puedo explicar porque nunca me vas a entender. Y hay gente que habla que la lucha libre es un show, que es un esto. Primero vívanlo y después pueden catalogar ya la visión de la lucha libre. Esto no es el circo romano y esto lo aclaro porque mucha gente dice es verdad o mentira. No, esto es un espectáculo serio, pero no es manipulado ni es el circo romano. Aquí está el que debe de estar y va a ganar el que está más preparado. Pues para que se quiten esa duda de que si es de veras o no es de veras, ¿no? Para eso yo diría que vinieran, ¿no? Para que vean que sí es en serio, porque siempre te preguntan, es la pregunta del millón, oye, ¿sí es en serio que se pegan? Oye, ¿es en serio que se caen? No, ¿es en serio que se lastiman? O sea, quisiera que viniera toda esa gente a ver el espectáculo y la lucha libre para que vean que es de verdad los azotones de la tercera cuerda acá abajo duelen. Y hacia allá abajo, pues imagínate, ¿no? Y si te aprietan un brazo, o si te aprietan el pescuezo, el cuello, una pierna o algo, no piensen que es de mentiritas, o sea, lo van a ver en vivo, ¿no? Porque está bien chido el ambiente. ¡Chido el ambiente! Aparte de eso hay un ambiente familiar en donde uno se puede mentar la madre con otra porra y no hay problema. Sí, es caliente, es pesado el ambiente. Porque es un espectáculo para venir a divertirse. Gente pobre y rica, los más ricos se dan el lujo de venir a ver un espectáculo, que aquí se viene uno a destresar, a quitar todo lo malo, todo lo que es. Puro deporte, como debe de ser. Es sano, hay familias grandes, vienen niños, viene todo tipo de gente. Es un deporte familiar y sano. Mira, el ambiente de la lucha libre todos lo conocemos que es un ambiente popular, en el cual encuentras todos los conceptos, del caló hasta lo más, se puede decir, elegante, ¿no? Pero yo vine de Brasil y hablo mucho de Brasil, las otras americanas, como lo más de todo. Estoy acá para conocer y ver por qué tanta gente gusta tanto de esto, por qué compro máscaras, por qué uso, y por qué junta tanta gente de México. Tal vez se manejan muchas groserías, es lo que tal vez yo no esté de acuerdo, ¿no? Pero
pues es parte de eso, a eso viene la gente, a gritar, a desahogarse. Tal vez no lo hagan en su casa, pero aquí sí lo hacen. Es un deporte maravilloso, ¿no? Es un deporte familiar, o sea, aquí viene aficiones desde abuelitas, nietas, vienen tías, tíos, o sea, viene toda la familia, vienen mujeres. Mucha gente piensa que no, que es un ambiente muy pesado, muy feo, y no, en realidad el ambiente es muy padre. A mí me encanta, yo vengo cada viernes, es increíble, es lo más relajante del mundo, es divertido, venir a ver a los luchadores, los lances, todo es espectacular. Me siento muy mexicano, chupando una buena chela y esperando que haya acción con mis mejores amigos. La lucha libre es una sensación de tus héroes de carne y hueso. Mi vida por el místico. Que pelea increíble, que vuela genial, que la mística es la mejor llave que existe en el mundo, que es el mejor. No hay como místico. Yo no creo que exista una metodología para ser ídolo, ¿eh? Es algo que ya traes. De verdad es que esto es como una bendición de Dios, el hecho de que te salgas y te pidan un autógrafo, o que se formen los niños, ¿no? A quererte tocar o a quererte, que le firmes un autógrafo y que la afición esté gritando, es como una bendición, ¿no? Yo lo siento así. Para poder llegar a la fama, que nunca se le olvide que la grandeza del ser humano es la humildad. Mi gran meta el día de hoy pues es acabar de gustar más a la gente, ¿no? O sea, volverme un verdadero ídolo. Yo creo que esto lleva momentos, etapas, y puede ser que también sean pocos los elegidos, no sé cómo se rija esto, pero yo creo que el que pierde la oportunidad de ser un magnífico luchador es por inmadurez. Porque oportunidades la vida siempre te va a brindar, jamás te las va a negar. Aquí tienes que convencer a los señores, ¿no? De que eres un buen luchador y de que tienes el carisma y el ángel. Que sobre todo eso es lo que importa, ¿no? Sí hay bastante gente que siente cierto reflejo, ¿no? Y a mí lo que me interesa es la motivación que le das a la gente, ¿no? Porque mucha gente llega, se cuelga de ti, te agarran, te tocan, como en su momento yo lo viví cuando era niño, me conformaba con tocar su loción, con tocar sus ungüentos, con tocar sus trajes, yo con eso me llenaba. Por eso yo represento el luchador sagrado con una cruz, mi uniforme blanco, que está representando la bondad y la pureza que debe existir en el mundo. Creo que muchas veces con los mensajes que podemos mandar o hacer que la gente cambie un poco, pues vale la pena, ¿no? El sacrificio. Pero la ventaja de usar máscara es que te da una doble vida. Nadie sabe que soy luchador. Yo cuando llego 1 o 2 cuadras antes de entrar a la arena donde me toca trabajar, me pongo mi máscara, igual salgo de la arena 2 cuadras y me quito mi máscara. Inclusive en la calle luego me dicen que soy luchador. No, yo no soy luchador. Familiares, sabes, solamente los más cercanos, ¿no? Primero me dijeron que estaba loco, ¿no? Después pues, ya les fascinó, se empezaron a ver mi evolución como luchador. No, realmente el que siempre me apoyó nada más fue mi padre. Mi demás familia no le gusta las luchas, mi madre menos. Mi madre una ocasión yo la traje aquí a la Arena México a una lucha de jaulas en la cual yo exponía mi máscara y yo no la miraba porque pues, hay mucha gente, pero mis hermanos y mi demás familia me dijo que lloraba y
no, jamás la volvería yo a traer a una función. Sufre. De alguna manera vivieron siempre como engañados porque se dieron cuenta de mí hasta que me pasó la lesión del hombro, después casi de un año de luchar. Y de ahí pues era mi decisión, no la de ellos, porque o me apoyan o qué pasó con el apoyo familiar, ¿no? No terminé mi carrera escolar, bueno, no acabé más bien mi carrera, ¿no? Dejé parte del seminario para dedicarme a la lucha libre, para ser un luchador de la fe. Mira, en lo personal soy preparador físico y soy administrador de empresas. Me gustaba mucho el dibujo. Me gustaba mucho dibujar y ya no pude por lo mismo del deporte y la electricidad, que a veces ahí en su casa ando haciendo movimientos, que ando fundiendo cosas. Me hubiera encantado ser ingeniero. Me encomiendo a la Virgen de Guadalupe, al San Juditas, traigo un escapulario y me lo paso por todo el cuerpo. Poner en práctica lo que has practicado, porque no todo el trabajo es de Dios. En este momento dicen, o en estos tiempos dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Trato de meditar y encomendarme a Él y encomendar a todos mis compañeros, porque a final de cuentas todos estamos en el mismo barco, ¿no? De esto mantengo a mi familia, de esto viven mis hijos y yo también. Y Doctor X es lo que me da de comer. Pues la lucha libre ahorita está gozando de un gran boom. Estamos muy bien respaldados, no te digo que no, pero pues una lesión te puede dejar hasta en silla de ruedas y tu vida se acabó, hasta ahí llegaste. Y la verdad yo no quiero eso, yo quiero algo más para mí, a lo mejor con el tiempo juntar dinero, poner un buen negocio, algo que en su momento a mí también me guste. Pero a mí, para serte sincero, a mí me gustaría trabajar en algo así. O sea, seguir aquí en medio de la lucha libre, no, aquí sirviendo al señor Francisco Alonso Lutero como en la oficina o algo. O sea, eso me gustaría, no alejarme del mundo de la lucha libre. El tiempo lo dirá, porque la verdad estamos dispuestos a lastimarnos, a quedar inválidos, a quebrarnos las rodillas. O sea, no sé, ya el tiempo lo dirá, pero un límite de 47, 48 años. Entonces yo pienso que la lucha libre no tiene edad. Es primeramente lo que Dios permita. Segundo, que te cuides como debe de ser. Y tercero, que no pase ninguna tragedia. Uno como luchador quisiera toda la vida, pero yo sé que también hay que aceptar que las lesiones van mermando tu carrera. Y si yo me encuentro con una lesión, la verdad, yo prefiero decir adiós que terminar en silla de ruedas. Don Alejandro Cruz Black Shadow, un luchadorazo bestial que hacía él con el Santo, la pareja atómica. ¿Sabes cómo murió don Alejandro? Inválido, semiciego. Esto es cuento, por Dios. Mira, los accidentes que he tenido arriba del ring, como tú lo ves, es una clavícula perdida totalmente, que tuvieron que estirparla. Tengo algunas heridas grandes en la cabeza. Se alcanza a apreciar aquí en mis labios las heridas que tengo, de que en su momento en alguna caída me he golpeado de más, he perdido el conocimiento. Y sí estoy consciente que en cualquier momento Dios te puede llamar. Cuando subo a un ring, yo no sé si voy a bajar bien, no sé si voy a bajar mal. Una ocasión yo iba a luchar en la Arena Coliseo, tenía una fiesta en la tarde, un domingo, y yo le dije a mi familia que yo regresaba para que fuéramos a ir a la fiesta del pueblo y llevar a los juegos a los niños y todo. Y me fui a luchar. Cuando le hablé a mi esposa, yo estaba en el hospital porque me iban a operar. Me quebré el metacarpio. Tengo una placa y 6 tornillos. Pues uno no sabe cómo va a bajar. Otra ocasión igual, la clavícula igual me la zafé luchando aquí en la Arena México.
Y son gajes del oficio, pero uno no sabe realmente. Gracias a Dios sigo luchando, pero hay mucha gente que en una mala salida, no sé, se ha quedado ahí. Yo no creo que sea un tema que sea fácil de asimilar. El luchador no piensa en que puede morir en el ring. El luchador sale a desempeñar su trabajo haciéndolo lo mejor y buscando que la gente que lo va a ver salga satisfecha. Pero no que te vayas a morir esa tarde como si fueras un matador de toros. Estás consciente de eso, ¿no? Estás consciente de que un día puedes salir ileso y al otro día puedes salir tronado, ¿no? Una mínima distracción, tanto del rival o del público que muchas veces te grita y te exige que le hagas caso y muchas veces no se puede, te puede llevar a causar un error que sea fatal y perder la vida. Se ha pasado en mi mente el quedarme en un ring. Yo si algún día muero quisiera morir arriba de un ring. Para un guerrero o para un luchador, morir en el ring es lo más grande. A mí me laceró terriblemente su deceso, porque a Pedrito lo conocí a los 6 años de edad. Y él, a los 10, ya estaba entrenando lucha libre. Él está en forma horizontal sobre la plataforma. La gente creía que se estaba haciendo tonto. El mismo Conan le hablaba y no le contestaba, y lo movía. Estaba muerto. Pero te quiero decir una cosa, que estoy satisfecho con lo que soy. Estoy satisfecho porque gracias a la lucha libre tengo una familia estable y que me siento muy orgulloso de ser luchador. Y que si volviera a nacer, volvería a ser luchador. Porque para mí, ser luchador es la vida. En un combate por el campeonato de parejas del Consejo Mundial, lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. No, pues de lo que se pierde en esta es cultura mexicana, chingada madre, ¿cómo no? Aquí soy el único rudo que toco la campana y no sé, para mí no soy grosero, yo soy educado.